Con una lata de galletas de nuez con miel en una mano, empujé la reja lateral con la otra. El zumbido de las charlas y el tintineo de las copas flotaba en el aire, mezclado con el aroma de espárragos asados y tierra húmeda. Jimena no había contestado mis llamadas en toda la semana, pero sabía que hoy era su aniversario. No venía a entrometerme, solo a dejar algo cálido, dulce, familiar. Un pequeño gesto, de esos que las madres nunca dejamos de hacer. Rodeé los arbustos de hortensias junto a la cerca, buscando las escaleras traseras. Entonces lo escuché. ¿Por qué sigue aquí siquiera? La voz de César, despreocupada, lo bastante alta, como para saber que no me esperaba o simplemente no le importaba. Me detuve en seco la lata, casi se me resbala. Mis dedos se aferraron al metal. Por un segundo mis rodillas se aflojaron. Una ráfaga de viento atrapó mi bufanda jalándola, como si una mano me pidiera dar media vuelta y largarme, pero no lo hice. Respiré hondo, alicé mi blusa y crucé el seto con una sonrisa. «Buenas tardes a todos», dije con voz firme, cálida. Traje estas galletas de nuez con miel, la receta que tanto le gustaba a Salvador. Varios invitados giraron sorprendidos. Jimena esbozó una media sonrisa que nunca llegó a sus ojos. César, de pie junto a la parrilla, con una cerveza, parpadeó 2 veces y me dio un saludo que podría pasar por cortés si no hubiera oído lo que dijo antes. «Mamá, no sabíamos que vendrías», dijo Jimena rápido, ajustando el tono, como quien cambia de estación en la radio. No quería molestar. «Solo pensé que les vendría bien algo dulce esta noche». Le entregué la lata. La tomó con dedos rígidos y la dejó en la mesa del patio sin abrirla. Me quedé el tiempo justo para charlar con un par de caras conocidas, pero no comí. No me senté. Esperé a que Jimena me diera la espalda y entonces toqué el borde de un sobre en mi bolso, uno que no había mirado en más de 10 años. Para cuando llegué a casa ya había decidido que lo abriría. Entre más me quedaba, más frío se sentía todo. No era el clima, aunque octubre ya traía su filo, sino cómo Jimena nunca me miraba de frente. Sus ojos pasaban por los míos como una piedra plana sobre el agua sin detenerse lo suficiente para encontrar calor. César se mantenía ocupado en la parrilla, ofreciendo salchichas y mostaza con miel a cualquiera menos a mí. Una pareja que no reconocí se acercó a Jimena mientras yo pasaba con una servilleta. Alcancé a escuchar el final de la frase: «No sabía que todavía estaría aquí». Jimena no los corrigió. Se rió. Eso fue suficiente. Nos movimos al patio para la cena. Verduras asadas, ensalada de cuscús, vino caro. Tomé la porción más pequeña y me senté al final de la mesa, lo bastante cerca para escuchar, pero lo bastante lejos para que no me preguntaran nada importante. Jimena chocó su copa para un brindis, algo sobre amor, compromiso, crecimiento. Cuando dijo familia, no volteó a verme. Alguien frente a mí, un viejo colega de César, que apenas recordaba, soltó una risita entre bocados y dijo: «Alejandra, tú siempre estás aquí, ¿verdad?». Una cuchara tintineó contra un plato. Hubo risas corteses. Yo también sonreí. Supongo que sí, respondí. Pero algo detrás de mi sonrisa cambió. Algo en mí exhaló con fuerza, como si hubiera estado conteniendo el aliento demasiado tiempo. Cuando sirvieron el pastel de almendra con capas de chabacano, el favorito de Jimena, me excusé con calma. Entré a la casa, fui al closet del pasillo y tomé mi bolso. La lata estaba más ligera, el papel aluminio adentro roto. Alguien había comido las galletas. No importaba quién. Caminé por la sala, pasando fotos enmarcadas de sus viajes y vacaciones a las que nunca me invitaron, y dejé el sobre en el aparador bajo un florero con azucenas blancas. Estaba sellado con la letra firme de Salvador Alejandra. Solo si es necesario. No me quedé a ver si lo notaban. Salí por la puerta principal hacia la noche fresca y para cuando llegué al final del camino, ya sabía qué haría a la mañana siguiente.
Recuerdo cómo me miró Salvador el día que me dio el sobre, sus manos delgadas, temblorosas, pero su mirada firme. Estábamos en el solario, la luz de la tarde derramándose sobre la alfombra en tonos dorados. Su voz era apenas un susurro. «Abre esto solo si alguna vez te hacen sentir pequeña», dijo, no enojada, no cansada, pequeña. Sabrás la diferencia. Reí suavemente a pesar del nudo en la garganta y bromeé. «Estás siendo dramático, Salvador». Pero no sonrió. «Diste toda tu vida por ellos, Alejandra. Sé lo que eso significa. También sé cómo se ve cuando la gente deja de ver los cimientos de su propia casa». Me pasó un sobre grueso, sellado con cera, con su caligrafía precisa. Cerró mis dedos alrededor. «Guárdalo bien. Y si llega el día, no dudes». Eso fue hace 13 años. Para la primavera, él ya no estaba. Guardé el sobre en una caja ignífuga durante una década y nunca lo toqué. Hubo años, duros, navidades silenciosas, cumpleaños olvidados por Jimena, pero nunca ese dolor particular que Salvador describió. Hasta ayer, cuando llegué a casa esa noche, no me quité los zapatos. Fui directo a la cocina, serví un vaso de agua con manos temblorosas y me quedé en la barra hasta que mi corazón se calmó. Luego manejé de vuelta a casa de Jimena. Estacioné 2 casas más allá y entré por la reja lateral. Las azucenas en el aparador ya estaban marchitas. Nadie había tocado el sobre. Lo deslacé de nuevo en mi bolso y manejé a casa en silencio. Por la mañana lo puse en mi escritorio en el estudio junto a una foto de Salvador del año en que nos casamos. El sello seguía intacto. Mis manos lo rozaron una vez, pero se detuvieron. En cambio, abrí el cajón inferior y saqué la caja fuerte, donde guardábamos los documentos originales del fideicomiso. Empezaría por ahí. La llamada duró menos de 3 minutos. Pasé la mañana juntando valor. Incluso escribí las palabras en mi libreta sencillas, cálidas, sin pizca de culpa. Me encantaría recibirlos para el Día de Acción de Gracias. Este año le dije a Jimena, «Ya pedí el pavo. Pensé que sería lindo hacerlo aquí como cuando eras pequeña». Hubo una pausa larga. Luego, con ese tono cortante que usaba para cosas algo molestas, Jimena respondió, «La oficina de César está organizando un banquete este año, todo completo. Además, no queremos que se sienta pasado de moda». Pasado de moda. Como si el amor y las verduras asadas hubieran perdido el estilo. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de César de fondo sin siquiera molestarse en bajar el volumen. «Dile que le dejaremos sobras». Jimena lo repitió con una media risa como si fuera generoso. Le agradecí con cortesía, le dije que disfrutaran la comida y colgué antes de que mi silencio se quebrara en algo afilado. Me quedé ahí un momento con el teléfono en la mano, sintiendo ese dolor viejo y familiar asentarse bajo mis costillas. No era enojo. Salvador me había enseñado la diferencia. No era algo más callado, algo más pequeño. Entré al estudio y abrí el cajón inferior del archivero, apartando las carpetas de declaraciones de impuestos y pólizas de seguro. Ahí, en una funda de plástico, estaban los documentos del fideicomiso de Salvador, fechados, firmados, notariados. Los extendí sobre el escritorio, alisándolos como si fueran sábanas. Al final del archivo había una pestaña amarilla que no recordaba, pegada una nota, etiquetada como anexo secundario, confidencial. La letra de Salvador era inconfundible, pero no la abrí aún. En cambio, saqué el sobre sellado, solo si es necesario, del cajón superior y lo puse junto al archivo del fideicomiso. Me senté, crucé las manos en mi regazo y los miré por un largo rato. Luego me levanté, fui a la cocina y apagué el horno que había precalentado para una comida a la que nadie vendría. Esperé hasta que la casa estuviera en completo silencio, sin viento, sin relojes, sin excusas. Luego me senté en el escritorio. Respiré hondo
y rompí el sello. El sobre dejó escapar un leve aroma a papel y algo más antiguo, quizá el cajón de cedro, donde Salvador lo había escondido tantos años. Adentro había un solo documento doblado de papel grueso, sellado y notariado. Su firma estaba ahí, clara y firme. Pasé mi dedo por ella, como si trazara un recuerdo. El lenguaje era preciso. Enmienda al fideicomiso residual de Salvador Espinosa. Con efecto inmediato, tras mi fallecimiento, nombro a Alejandra Espinosa como única ejecutora y fiduciaria de todos los activos residuales, por un total de 75 millones de pesos, incluyendo inversiones, propiedades y rentas. En caso de que los beneficiarios nombrados demuestren negligencia intencional, abuso emocional o falta de respeto dirigida hacia la fiduciaria principal, dichas distribuciones podrán ser pausadas, redirigidas o revocadas legalmente. Mi respiración se detuvo. Al pie, bajo el sello notarial, había una nota adhesiva amarilla. Salvador había escrito en tinta negra, ligeramente inclinada por la vieja lesión en su mano: si olvidan quién eres, recuérdales de quién es la pluma. Dejé el papel en el escritorio y descansé mis manos en el regazo. No se trataba solo del dinero. Salvador sabía lo que significaba ser invisible. Lo había visto venir en cómo Jimena me hablaba en sus últimas semanas, en cómo César se quedaba al borde de la habitación viéndome sufrir sola. Él vio lo que yo no quise admitir. No era venganza, era protección. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeña. Me sentí firme. Guardé el documento en una carpeta, la cerré y la puse junto al fideicomiso original. El archivero cerró con un clic definitivo. Luego tomé el teléfono y marqué el número impreso en la esquina inferior de la enmienda El viejo socio de Salvador Bernardo Cuevas. Sonó 2 veces antes de escuchar su voz familiar. Bernardo Cuevas no había cambiado mucho en 13 años, todavía delgado preciso, con un leve aroma a eucalipto y tinta. Su oficina seguía igual, libros alineados como soldados diplomas enmarcados con orgullo clínico y la misma lámpara de bronce brillando suavemente en su escritorio. Me recibió con calidez, pero cuando le entregué la carpeta, esa calidez se volvió algo más callado. Respeto tal vez o reconocimiento. Leyó la enmienda 2 veces antes de hablar. «Bien, Alejandra», dijo golpeando el borde del papel. «Esto es sólido, completamente notariado, archivado correctamente sin contradicciones con el fideicomiso principal. La cláusula es ejecutable, totalmente legal». Asentí. «Y privado, tan privado como necesites. Podrías congelar todos los desembolsos mañana y no les deberías una explicación». Me recosté ligeramente, dejando que las palabras se asentaran en la habitación. «No quiero venganza, Bernardo», dije en voz baja. «Quiero claridad. Quiero que el peso que llevo tenga un nombre en papel. Y quiero que recuerden que nunca fui un adorno en sus vidas». Asintió sin un atisbo de desacuerdo en sus ojos. «Quiero reestructurar el fideicomiso», continué. «Mantener los activos intactos, pero ajustar el acceso de los beneficiarios. Jimena y César seguirán por ahora, pero restringidos. Cualquier liberación debe pasar por mí. Y quiero agregar a alguien más». Inclinó la cabeza. «Clara, mi nieta, tiene 17 años. Todavía me visita. Todavía me pregunta cómo estoy de verdad». Bernardo sonrió. «¿Quieres nombrarla fiduciaria sucesora?» «Exactamente». Pasamos la siguiente hora revisando firmas y redactando las nuevas instrucciones. Firmé cada página con cuidado, la pluma segura en mi mano. Cuando terminamos, Bernardo guardó los papeles en una carpeta nueva con el sello del bufete. «Está en marcha», dijo. «Tendrás la confirmación en 10 días hábiles». Al salir al aire de la tarde, el cielo comenzaba a tornarse de ese suave color lila que Salvador solía llamar azul de farol. No fui directo a casa. Hice una parada más en la panadería
que le gusta a Clara, la que tiene los panecillos de miel que siempre pide. Llegué 5 minutos antes, justo cuando Jimena ponía un tazón de fruta y César descorchaba una botella de sidra espumosa. Esta vez hubo una invitación por mensaje, no por llamada, pero una invitación al fin. Traje mis galletas, por supuesto, apiladas en una lata forrada con tela azul a cuadros, y en la otra mano una carpeta de cuero. «Mamá, no tenías que traer nada», dijo Jimena, abrazándome ligeramente. «Lo sé», respondí, «pero me gusta». La cocina estaba impecable y tensa. César me saludó con un gesto cortés pero rígido. «Clara estaba arriba», dijo Jimena terminando tarea. Nos sentamos a la mesa y escuché mientras hablaban de tratamientos para el césped pases de esquí y si Valle de Bravo tendría suficiente nieve este año para mantener la cabaña abierta hasta enero. Después de comer y mientras recogían los platos, saqué la carpeta de mi bolso y la puse en la mesa junto a mi taza de café. «Quería darles esto», dije mirándolos a ambos. «Es una actualización del fideicomiso que dejó Salvador. Pensé que debían saber quién ha estado pagando la colegiatura de Clara y la cabaña en Valle de Bravo». Jimena se congeló su mano aún en el frasco de azúcar. La boca de César se tensó. «¿Pagando?» Pensé que Jimena dijo que el fideicomiso estaba fijo cuando Salvador murió. «Lo estaba», dije con calma, pero también dejó provisiones ajustables, que cambian según cómo evolucionen las cosas. No añadí lo que Salvador realmente escribió, no aún. Eso no era para esa mesa. César abrió la carpeta, sus ojos escaneando la primera hoja. Su mandíbula se aflojó. «¿Tú eres la única ejecutora ahora?» «Siempre lo he sido, solo que no estaba activado, hasta ahora». El silencio se extendió. Los dedos de Jimena se aferraron al borde de su mantel individual, sus uñas clavándose en la tela. Me puse de pie, alisando mi blusa. Pensé que la transparencia era lo menos que podía ofrecer. «Dejo las galletas. A Clara aún le gustan las de canela». Al salir, vi a Jimena tomar la carpeta, su expresión indescifrable. No esperé a ver qué página abrió primero. Tenía una cita con Bernardo el lunes siguiente. La llamada llegó justo después del mediodía del día siguiente. «Tenemos que hablar», dijo Jimena, su voz afilada y rápida. «César está molesto». «Yo estoy molesta. Esa carpeta que dejaste no era solo una actualización, ¿verdad?» Ofrecí pasar por su casa. Aceptó, pero no había calidez en la invitación. Cuando llegué, el aire en la cocina era diferente, tenso, chispeante. César estaba de pie, con los brazos cruzados, los labios apretados. Jimena paseaba los ojos enrojecidos. La carpeta yacía abierta en la barra entre ellos como una amenaza. «Esto lo planeaste», dijo César antes de que pudiera sentarme. «Teniendo el poder sobre nosotros, viéndonos caminar ciegos a una trampa». «No es una trampa», respondí. «Es una responsabilidad que Salvador me dejó, solo que no actué en ella hasta ahora». Bufó. «Por un mal comentario, nos estás castigando por un momento privado». Jimena estrelló un vaso en la barra. «¿Crees que el dinero te hace madre?» La miré entonces, sin enojo ni siquiera tristeza. Solo un conocimiento largo callado. No dije. Pero el silencio dejó que olvidaran que lo soy. Eso la detuvo. Solo por un segundo. Tomé mi bolso, asentí hacia el plato intacto de panecillos en la mesa y me dirigí a la puerta. «No me quedo al postre», dije suavemente, «y no volveré a explicarme. Todo lo que necesitan está por escrito». Esa noche me senté en mi escritorio con una taza de manzanilla y releí la carta de confirmación de Bernardo. La reestructuración del fideicomiso estaba completa. Desde esa tarde, el acceso de Jimena y César estaba congelado. Una notificación formal se enviaría por mensajería a la mañana siguiente. Pero para el anochecer, Bernardo ya me había enviado una copia escaneada. Era breve y directa, pendiente de revisión de comportamiento y cumplimiento con las condiciones del fiduciario
todo acceso de los beneficiarios queda suspendido con efecto inmediato. Guardé la notificación en mi cajón junto a los documentos originales del fideicomiso. Luego añadí una carpeta más etiquetada Clara, escrita con mi propia letra. La primera llamada fue de Jimena. No contesté. Luego llegó el correo corto cortante, con faltas de ortografía, algo que solo hacía cuando estaba furiosa. ¿De verdad transferiste la escritura? Sin avisar, ya enviamos invitaciones para Año Nuevo. Los clientes de César esperan quedarse. Esto es humillante. Lo leí una vez, cerré la pantalla y fui a regar mis helechos. La verdad era simple. La casa de vacaciones en Valle de Bravo, donde posaban cada invierno para fotos familiares de las que nunca formé parte, siempre estuvo dentro del fideicomiso, ligada a la herencia más amplia de Salvador. Con la enmienda, ahora activa, y la reestructuración finalizada, transferí la escritura en silencio. No a mí, a Clara. A sus 17 años no estaba lista para administrar una propiedad sola, por supuesto, pero estaba listada como futura fiduciaria y la casa ahora estaba a su nombre bajo mi tutela. César y Jimena no tenían derecho legal para entrar, mucho menos para recibir invitados. Esa tarde, mientras el sol se hundía bajo los árboles, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. «Gracias». Nunca lo dije lo suficiente, pero vi cómo te trataron. Solo no sabía qué hacer al respecto. Miré el mensaje por un largo rato, la pantalla brillando suavemente en mis manos. Luego respondí simplemente: «No tienes que hacer nada, pequeña. Solo sigue notando. Eso es suficiente». Esa noche me senté en el porche con mi chal bien puesto y la vieja taza de Salvador en la mano. Por primera vez en años no sentí que me aferraba a los bordes de algo que solía ser mío. No estaba rogando por ser recordada. Estaba de manera callada y deliberada reescribiendo el final. Y sabía exactamente qué dejaría atrás cuando me fuera, no el dinero, no la propiedad, ni siquiera el fideicomiso, sino algo más firme, algo que Clara pudiera sostener mucho después de que yo no estuviera. El tipo de legado que habla con acciones, no con disculpas. El papeleo fue sencillo al final. Bernardo tenía todo listo: testigos organizados, notario programado, instrucciones claras. Tomó menos de 15 minutos finalizar lo que me había tomado más de una década aceptar de verdad. Jimena y César fueron removidos como herederos principales, su acceso revocado, sus nombres eliminados de todas las provisiones futuras del fideicomiso de Salvador. No había enojo en el acto, ni amargura persistente, solo quietud, como cerrar una puerta pesada, con ambas manos, sabiendo que no volvería a chirriar. Firmé cada página con cuidado deliberado. Al final, añadí un último nombre al inicio de la lista de fiduciarios sucesores: Clara Espinosa Ramírez. Su nombre se veía bien ahí. No ostentoso, no imponente, solo firme. Ella era quien seguía siendo amable, quien notaba, quien recordaba que yo era más que una idea secundaria en sus vidas curadas. Pasaron meses tranquilos y sin incidentes. Horneé. Caminé por las mañanas. Comencé a escribirle cartas a Clara, nada dramático, solo historias, que no había contado recetas, que no había compartido recuerdos, que no quería que se desvanecieran conmigo. Luego, una tarde de principios de primavera, me invitó a su casa. No había pisado ese patio desde el día que escuché la voz de César detrás del seto, pero cuando crucé la reja, esta vez, no había tensión ni lista de invitados curada, ni crueldad susurrada. Solo Clara, sentada en la mesa del patio, con una tetera entre nosotras y 2 tazas de porcelana que había tomado de mi viejo aparador años atrás. Se fueron, dijo suavemente sirviendo. Papá está trabajando fuera del estado. Mamá lo siguió. Yo me quedé. Asentí agradecida por la simplicidad. Tomamos té en silencio por un rato. Las hortensias comenzaban a florecer de nuevo, las mismas que solía podar
mientras Jimena ponía los ojos en blanco, diciendo que cortaba demasiado. Miré el césped y sonreí levemente. Preguntaron, ¿por qué sigo viva?, dije. Clara me miró con ojos cálidos. Ahora lo saben.